Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a los 4 juveniles que Marcelo Gallardo eligió para que viajen hacia los Estados Unidos y formen parte del plantel de River que estará disputando el Super Mundial de Clubes de la FIFA. Es cierto que en principio ninguno de los 4 sumaría minutos, sino que estarían realizando actividades y entrenamientos tal como sucede cuando algunos chicos juveniles van a acompañar a las selecciones en los mundiales de fútbol. Van a hacer una especie de sparrings para formar parte de las prácticas y para que se vayan aclimatando cada vez más a lo que es la primera división. Los nombres, muchos de ellos ya los conocen porque en definitiva no dejan de ser jugadores que el muñeco ya ha seguido de cerca, inclusive un par de ellos ya hicieron su debut máximo en la primera división, pero por lo pronto, desde el lado del entrenador en esta oportunidad, quieren aprovechar este viaje al máximo, sabiendo que si bien es verdad, River tiene el objetivo de conseguir buenos resultados, se sabe que quizás lo más importante en esta ocasión es la experiencia propia de ir a los Estados Unidos a disputar partidos contra los mejores equipos del planeta. Así que por lo pronto a estos 4 juveniles, que son todos muy queridos por el entrenador, esperamos que de cara a este torneo y de cara sobre todo a la segunda mitad del 2025 puedan tener más regularidad y continuidad en el plantel conducido por el muñeco. ¡Empecemos! Vamos a comenzar por el único de los 4 jugadores que ha sido titular ya en un partido bajo el mando del presente entrenador. Estamos hablando de Santiago Lencina, que recordemos estuvo desde el arranque en el cotejo por la sexta jornada del torneo Apertura, en aquel duelo en el cual River derrotó 1-0 a Lanús en el Estadio Monumental. En el caso de Lencina es un futbolista que podría llegar a aprovechar mucho la salida de Mastantuono de River, porque se desempeña dentro de la cancha en el mismo lugar en el cual juega Mastantuono. No sé si decir juega o jugaba, porque por lo pronto va a disputar el Supermundial de Clubes con el Millonario, pero como todavía no lo sé al 100%, hoy ya se puede decir que Mastantuono es un ex jugador de River, teniendo en cuenta que ya está vendido al Real Madrid. Pero por lo pronto Lencina, justamente en esa sexta jornada en la que fue titular, se dieron un montón de cuestiones que se combinaron como para que justamente pudiera estar desde el arranque. Mastantuono todavía no había regresado del Sudamericano Sub-20, de hecho lo iba a hacer en la siguiente jornada contra San Martín de San Juan, y se encontraban lesionados Maxi Meza y Manuel Lanzini, que ellos fueron los que comenzaron siendo titulares en este primer semestre del 2025. Después hubo muchísimos cambios porque en general el rendimiento de la mayoría de los jugadores fue bastante por debajo de lo esperado. Pero por lo pronto en el caso de Lencina es una de las grandes figuras de la reserva, es uno de los grandes futbolistas que en el equipo dirigido por Marcelo Escudero siempre da la talla. Los que lo siguen en el día a día dicen que no juega ningún partido mal, que puede obviamente tener mejores o peores rendimientos porque no todos los jugadores juegan 10 puntos todos los partidos, pero al ser un futbolista tan constante, por el hecho de siempre dar el todo y ejercer esa presión que normalmente le piden los entrenadores tanto de la primera como de la reserva a los distintos futbolistas de River, eso provoca que el jugador nunca te deje a gamba, más allá de que las cosas puedan no salirle en algún contexto de un partido. Aún así, en ese duelo que mencioné recién ante Lanús, Lencina fue de lo mejorcito, moviéndose por el costado derecho, asistiendo a sus compañeros, formando parte del circuito ofensivo del equipo y en todo momento mostrándose como opción de pase, que eso es muy importante a la hora de hablar de estos chicos, porque normalmente cuando un juvenil tiene que demostrar en primera, y lo más lógico que en sus primeros partidos esté un poco apichonado, que tenga miedo de pedir el balón, que en algunos momentos tenga temor de perder la pelota en ciertos lugares de la cancha, pero en el caso de Lencina eso no sucedió durante los casi 70 minutos que estuvo dentro de la cancha, después terminó siendo reemplazado. Esperemos que en la segunda mitad de este año pueda finalmente tener más minutos. Yo creo que es el siguiente jugador a pulir en relación a que si bien Gian Subiabre es el juvenil que hoy por hoy está siendo más convocado por el TT y en principio debería ser el que tenga más continuidad por lo que fue la salida de Mastantuono, hay que tener en cuenta que Subiabre juega por el costado izquierdo y es delantero, mientras que Lencina es mediocampista y juega más tirado hacia la derecha, justamente en el lugar de la cancha donde se desempeñaba el joven de 17 años que ya fue transferido al Real Madrid. Así que Lencina puede ser el que más posibilidades tenga de aprovechar esta chance
con vistas a lo que será la segunda mitad del año. A eso hay que sumarle, como dije recién, que es un jugador al que Gallardo viene siguiendo de cerca desde hace tiempo, y este viaje a los Estados Unidos con el plantel podría llegar a servirle mucho como para que de a poco se vaya adaptando cada vez más a lo que pretende el muñeco en relación a todos los jugadores de River a la hora de formar parte del plantel de la máxima categoría. Y vamos ahora a hablar de otro que ya sumó también minutos, aunque lo hizo en menos cantidad de tiempo, Giorgio Constantini, este futbolista brasileño que no ocupa cupo de extranjero. Hago esta aclaración porque River va a tener inconvenientes si quiere contratar jugadores que nacieron en el exterior en este receso, porque tiene el cupo ocupado. En el caso de Constantini, más allá de haber nacido en tierras brasileñas, llegó proveniente de Atlético Paranaense, de las divisiones inferiores de ese equipo en cuestión hace un par de temporadas. No ocupa cupo, por lo que tranquilamente puede formar parte del plantel de River sin ningún tipo de problema. Otro punto a tener en cuenta es que hace una semana y media aproximadamente firmó su primer contrato profesional. Lo hizo con una cláusula de rescisión de 30 millones de euros que aumenta a 35 a falta de 10 días para el cierre del periodo de transferencias en Argentina, y hasta el 31 de diciembre del 2027, es decir, por 2 temporadas y media. Constantini ya sumó minutos ingresando en la segunda parte sobre el final del partido a los 45 del complemento en la victoria de River 1-0 sobre Atlético Tucumán por la 9ª jornada del torneo Apertura que se disputó en esta primera parte del año. Después fue al banco de suplente en 3 ocasiones más, pero lo que se ha visto en mayor medida en relación a su buen nivel obviamente se observó en la Copa Proyección, en el torneo de reserva. Un mediocampista polifuncional de los que no abundan tanto hoy por hoy en el fútbol argentino. Y además hay que tener en cuenta que es un jugador que podía acoplarse tranquilamente a cualquiera de los volantes que hoy forman parte del plantel de River, porque si bien es cierto que suele jugar con otro volante central en la reserva, como es el caso de Agustín de la Cuesta, Constantini también puede jugar como único 5. Si lo relacionamos y comparamos con algún jugador del plantel profesional de River, se podría decir que el más similar de todos es el colombiano Kevin Castaño. Constantini inclusive en la reserva llegó a convertir un par de goles, es un futbolista que aparece en el área rival por sorpresa, y Gallardo ya lo tiene en cuenta desde hace bastante tiempo. Ahora lo que le queda es instalarse un poco más en el plantel de primera. Ha realizado más de un entrenamiento en bastantes oportunidades, sobre todo por la gran cantidad de bajas que en algún momento del semestre que River tuvo en la mitad de la cancha. Gallardo obviamente no dudó en llevar al chico al banco y en otras oportunidades que también forme parte de las prácticas y que realice distintos ejercicios con el resto de los jugadores del plantel profesional. Está claro que no será sencillo para él instalarse definitivamente, pero aún así podría llegar a serlo. Hay que tener en cuenta que tiene todas las condiciones, tiene buena pegada, es un jugador que tiene buen pase, y sobre todo también que en lo que respecta al sentido de la ubicación y del equilibrio en el centro del terreno de juego, es esa clase de mediocampistas que normalmente ayudan mucho a contener los ataques rivales, sobre todo cuando el equipo está normalmente parado en el sector ofensivo, porque River es un equipo que ataca con los dos laterales bien arriba, prácticamente son wingers, y por eso mismo se necesita hombres en la mitad de la cancha que puedan en todo momento estar equilibrando lo que puede llegar a ser un equipo que por momentos parezca justamente todo lo contrario, desequilibrado. De hecho, muchas veces le sucedió a River, quizás no tanto en este semestre, pero sí el año pasado, donde atacaba con tanta gente, los propios ataques no finalizaban bien y en la contra terminaba sufriendo demasiado. En esta oportunidad, Constantini en la reserva entiende perfectamente lo que tiene que hacer. Es cierto que no es lo mismo llevar el mismo plan en la primera división, pero de la mano de Gallardo seguramente el juvenil no tendría ningún inconveniente en adaptarse. Ahora le queda realizar estos entrenamientos en los Estados Unidos con el resto del plantel para empezar a ganarse un lugar y que el periodo de adaptación a la hora de llegar a la máxima categoría sea lo menos intenso posible. Y ya hablamos de un mediocampista más ofensivo, después de un mediocampista con características más defensivas, y ahora nos toca hablar de un defensor 100%. Ulises Jiménez, polifuncional en la defensa. Digo polifuncional porque en la reserva se ha movido tanto como primer marcador central y también como lateral derecho. Es claramente, en caso de desempeñarse como marcador de punta, un lateral con características mucho más defensivas que ofensivas, porque mide 1,85 m, porque la mayor virtud en lo que respecta a su juego tiene que ver con la solidez y el hecho de que en muchas oportunidades hasta se vuelve impasable para los rivales, y por eso mismo, en caso de jugar como lateral,
está claro que el entrenador que lo ponga en ese lugar pretende un equipo que por lo menos por ese costado ataque menos de lo pensado en relación a si Gallardo, por ejemplo, en este caso ponía alguno de los otros laterales que hoy por hoy forman parte del plantel de River. Aún así, Ulises Jiménez es un jugador con muchísima proyección. Hizo su debut en la primera división ingresando en el segundo tiempo en el duelo por Copa Argentina contra Ciudad de Bolívar por allá a mediados del mes de marzo, y con anterioridad se había ido a préstamo a Defensa y Justicia. Sin embargo, una grave lesión prácticamente le impidió jugar en el elenco de Florencio Varela. De hecho, desde River se lo trajeron antes de tiempo para que terminase de recuperarse al 100% en el club de Núñez. Para recordar un poco lo que fue esta historia, a inicios del 2024, en ese entonces el entrenador de River era Martín de Michelis, se decidió en conjunto que Jiménez se fuera cedido al Halcón para que ganase minutos y tuviera continuidad y regularidad en otro equipo de la primera división del fútbol de nuestro país. Se fue a Defensa y Justicia, sin embargo, durante el mes de mayo del año pasado se rompió los ligamentos cruzados de una de sus rodillas, y como la lesión aproximadamente iba a durar entre 7 y 8 meses y la sesión terminaba el 31 de diciembre del 2024, no servía absolutamente de nada que siguiera en Defensa y Justicia, porque básicamente iba a pasar en todo el conjunto de Florencio Varela su estadía lesionado y recuperándose. Así que en el mercado de mediados del año pasado se decidió que volviese a River para que pudiera hacer la rehabilitación correspondiente en el conjunto de Núñez. Finalmente, a inicios de este 2025 pudo recuperarse y realizó la pretemporada con la reserva. Y de cara a las siguientes semanas, en los momentos, por ejemplo, en los cuales Montiel estaba lesionado y Gallardo necesitaba otro lateral derecho, muchas veces entrenaba durante esa semana ante la ausencia de que Montiel pudiera realizar los ejercicios de manera normal con la primera división. Así que ahora estos entrenamientos que podría llegar a realizar en Estados Unidos siendo sparring del plantel que irá a disputar el Mundial de Clubes serán muy pero muy importantes para este chico. Un jugador que gana de arriba en las dos áreas, que es muy bueno en lo que respecta al juego ofensivo, que tiene un timing prácticamente perfecto, por lo menos eso es lo que dicen los distintos formadores que ha tenido durante las divisiones inferiores de River, y ahora le tocará demostrar en el momento en el cual le llegue la hora de jugar en primera. Es cierto que a la hora de hablar de luchar por un lugar y está bastante complicado. Yo creo que los dos jugadores que mencioné anteriormente, tanto Lencina como Constantini, podrían tener más posibilidades, pero en el caso de Jiménez, hoy River tiene muchos defensores centrales, inclusive podría llegar alguno más en este mercado, y tiene dos laterales derechos como Montiel y Bustos, que podría decirse que es el lugar donde la competencia está más pareja. Por eso mismo no le será fácil ganarse un lugar en la máxima categoría, pero es un chico que ya ha pasado por todas y que está preparado justamente para todo. Y el último caso es el de un futbolista que no está seguro que viaje a los Estados Unidos con el plantel, pero que podría llegar a subirse al avión. Estamos hablando del goleador de la reserva, de Bautista Dadín, un futbolista que hasta hace 6 meses nadie lo tenía en el radar, porque Marcelo Escudero prácticamente se vio obligado a cambiar la dupla ofensiva de la tercera división, teniendo en cuenta que quienes terminaron jugando a finales del año pasado, uno de ellos se terminó yendo cedido a préstamo, como es el caso de Tomás Nassif a Banfield. El otro lamentablemente se lesionó gravemente en el torneo sudamericano sub-20 con la selección argentina, que es Agustín Ruberto. Y el tercero es Ian Subiabre, que Gallardo decidió subirlo definitivamente al plantel de primera, por lo que no iba a volver a jugar en reserva, salvo alguna eventualidad muy particular. Teniendo en cuenta todo esto, Escudero obviamente tenía que reformar la parte del ataque del equipo que el año pasado logró el bicampeonato de la reserva. Recordemos que River salió campeón tanto de la segunda Copa Proyección como del Trofeo de Campeones de la tercera categoría. Y Bautista Dadín terminó siendo un jugador que agarró la posta en el ataque y verdaderamente el rendimiento que ha tenido ha sido espectacular. Es verdad por lo pronto que si nos guiamos por los delanteros que hoy por hoy forman parte del plantel de River, no sería tan sencillo que Dadín juegue en el corto plazo. Inclusive creo que esa es la razón por la cual no está tan seguro el DT de llevarlo al viaje en los Estados Unidos. River hoy se sube al avión para emprender viaje hacia tierras norteamericanas. Yo todavía no tengo la lista al 100% confirmada. El video obviamente lo estoy grabando el martes, donde todavía no ha salido la nómina de aquellos jugadores que estarán viajando en los Estados Unidos, pero se sabe que Gallardo llevará a algunos juveniles, a los que mencioné anteriormente, pero en el caso de Bautista Dadín permanecerá la duda hasta saber
¿En qué contexto se encontrarán los atacantes que hoy por hoy está dirigiendo Gallardo en la plantilla del Millonario? Se sabe que los dos titulares indiscutibles son Facundo Icolidio y Sebastián Driussi, pero que ninguno de los otros delanteros que forma parte del plantel de River reúne las características que pretende el muñeco para los atacantes que quiere a la hora de conformar una dupla de delanteros titular. Porque Miguel Ángel Borja es un jugador cuya cuota goleadora es muy importante, pero que en general no ha estado a la altura de las circunstancias, por lo menos en el sentido en el cual Gallardo quiere a los jugadores ofensivos, porque Ian Subiabre no ha podido sumar la cantidad de minutos deseada y porque Gonzalo Tapia, que es el quinto delantero del plantel, prácticamente no ha sumado minutos, apenas ha jugado desde que llegó a principios de este año y tiene más chances hasta de irse que de quedarse, porque al ser chileno ocupa cupo de extranjero y River necesita liberar al menos un lugar para poder incorporar jugadores nacidos fuera de la Argentina. Teniendo en cuenta todo esto, no descarto que Bautista Adín pueda subirse al avión y formar parte de la plantilla para los distintos entrenamientos que River va a realizar en la ciudad de Seattle, que es donde se va a estar hospedando durante todo el tiempo que permanezca en los Estados Unidos. Ojalá sea un tiempo más largo de lo planeado, porque eso significa que el equipo siguió avanzando de fase y continúa en el Supermundial de Clubes. Dadín es un atacante que claramente se parece más a Driussi y a Colidio que a Borja, y eso es algo que Gallardo lo impulsa por lo menos a que sume minutos. Eso sí, también se sabe que River traerá un delantero más en este mercado, por lo que podría seguir tapado con algún nuevo futbolista. Aún así, como su nivel en la reserva ha sido muy pero muy bueno, el DT está evaluando esta posibilidad. No han sido muchos los juveniles que han tenido la posibilidad de sumar minutos durante el último tiempo en la primera división del club de Núñez. Obviamente dejando de lado a Mastantuono, que es el chico que jugó todos los partidos como titular desde que regresó del Sudamericano Sub-20, el resto de los juveniles no han tenido la posibilidad, creo yo, suficiente como para mostrarse. Más allá de que Lencina fue titular una vez, de que después de mucho tiempo, porque con De Michelis prácticamente no pasaba, en las distintas convocatorias siempre hay 2 o 3 jugadores jóvenes, no han tenido la cantidad de minutos yo creo que el entrenador hubiese querido. De cara a la segunda mitad del año no estoy diciendo que esto vaya a cambiar rotundamente, pero por lo pronto ya hay niveles en la reserva que empiezan a empujar a Gallardo, en este caso que es el DT, a que los chicos puedan tener más oportunidades en el corto plazo. Así que de cara a la segunda mitad del año y después de que seguramente también el cuerpo técnico vea a muchos de estos juveniles en los entrenamientos que River va a tener en los Estados Unidos, eso podría ayudar a los chicos y solucionar algunos problemas que ya le hemos visto al plantel y al equipo de River en la primera parte del año. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.